al Señor esta oportunidad que me permite nuevamente de poder compartir un devocional junto a ustedes. Y los quiero invitar a que puedan leer conmigo en la epístola de Santiago, en el capítulo 4 del versículo 3 al 17. Si lo he encontrado, lo leemos en el nombre del Señor. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, hermanos. Hoy día vivimos en un mundo que en la práctica es ateo. De hecho, también podemos decir que hay muchas personas que no creen en Dios, y donde las decisiones solo pasan por un cuestionamiento personal. La mayoría de las personas viven y gastan todas sus energías para alcanzar aquellas cosas que ellos han propuesto, aquellas cosas que ellos aman, aquellas que traerán satisfacción para su vida. Sueñan con viajes, proyectos, estudios, que sin duda eso no es malo, pero no consideran a Dios. Ellos se creen dueños de sus vidas y nadie puede arruinar sus deseos, pues son propios y con esfuerzo y dedicación lo llevarán a cabo, cueste lo que cueste. A esta corriente hoy la conocemos como secularismo. Y cada vez, hermanos, vemos esta palabra, secularismo, con frecuencia dentro de los círculos cristianos, como si la misma tuviera algún lugar allí. Esta expresión secularismo se refiere a una visión del mundo y de la vida que ignora a Dios y que burla su palabra. El secularismo es una filosofía que penetra en todas las esferas de la vida, que rechaza a Dios y exalta al hombre. Santiago escribe su carta a cristianos, y como él lo llama en el capítulo 1, versículo 1, las 12 tribus que están en la dispersión, donde estas corrientes filosóficas sin dudas no eran ajenas a esa época. Quizás por el nombre no eran conocidas, pero esta independencia de Dios era ya de notar también en aquellos tiempos, y estaban presentes allí. Santiago comienza esta exhortación con la ilustración muy cercana a los destinatarios, pues los comerciantes y los mercaderes eran personas conocidas. De hecho, puede ser que muchos de aquellos cristianos hayan sido también mercaderes y comerciantes que se dedicaran a esta labor, o que algunos lo hayan practicado alguna vez. Y Santiago comienza diciendo: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Este vamos es un llamado de atención impetuoso que hace Santiago, que también podríamos traducir: oye, ustedes, escuchen bien. Es una amonestación. No está animando, vamos ahora. No, es una amonestación a la arrogancia y a la confianza que estos mercaderes tienen en sí mismos. En primer lugar, ellos escogen su propio tiempo. Ellos dicen hoy y mañana. En segundo lugar, ellos escogen el lugar de sus negocios. Ellos dicen iremos a tal ciudad. En tercer lugar, ellos escogen la duración. Dice que pasarían allí un año. En cuarto lugar, ellos escogen su empresa, el giro de su empresa. Traficarán. Y por último, ellos escogen también la meta de esta planificación, de esta empresa, que será ganar dinero.
Y antes que todo debemos decir que Santiago no tiene problemas con la ocupación del comerciante, no tiene problemas con el trabajo del mercader. La razón por la que está reprendiendo aquí, por la que está amonestando a estos, es porque aquellos hacen planes en un futuro sin preguntarse si es la voluntad del Señor. Viven como aquel hombre descrito en la parábola del necio rico, Lucas del 12, de los versículos 16 al 21. Se recuerda que él pensaba dentro de sí y decía: derribaré mis graneros y los edificaré y haré graneros más grandes. Allí guardaré mi fruto y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes he guardado. Y ahora dice: reposaré. Repósate, come, bebe, regocíjate, gózate. Pero Jesús le llama necio. Necio, porque esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto y lo que has guardado. ¿Para quién será? Este joven rico tiene mucha relación con estos hombres que planificaban sin pensar si estas cosas serían así o no. Santiago, hermanos, presenta en el versículo que viene dos razones por qué es insensato, necio, hacer planes sobre el futuro sin considerar a Dios. Primero, porque no sabemos lo que será el día de mañana. Y esta es la primera razón insensata en no considerar a Dios en nuestras planificaciones. Alguno aquí podría arrogantemente, podría levantarse impetuosamente y decir: yo viviré mañana. ¿Alguien lo podría decir? O alguien podría decir: yo el día de mañana no tendré problemas, no tendré enfermedades. Nada que me limite a concretar lo que yo he planificado. O alguien podrá saber lo que traerá para él el día de mañana. Proverbios, hablando Salomón, nos dice el mismo principio: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que ese día traerá. Y aunque nadie, y por eso es necio planear sin considerar a Dios, aunque nadie puede asegurar el futuro, aún así, muchas veces nosotros, cristianos, nos comportamos igual que los incrédulos, planificando muchas cosas sin considerar la voluntad de Dios, desprendiendo de su providencia, de su soberanía, creyéndonos independientes y ser autónomos. En segundo lugar, ¿por qué es necio planificar sin considerar a Dios? Es porque nuestra vida, ciertamente lo dice, es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. La brevedad de la vida. ¿Qué es una neblina? Y esta es una excelente comparación que hace Santiago, una excelente ilustración. La neblina es un tenue de vapor que se desvanece a la salida del sol. Es frágil y carece de durabilidad. Y esta es la segunda razón insensata de no considerar a Dios. Porque la vida es transitoria, es súper breve. Es como el humo que sale de una hoguera, el vapor que sale de una taza de café. O aún más, cuando los días están fríos y nosotros respiramos. Y ese vapor que sale de nosotros. Así es la vida. La vida es breve, como la comparación que hace Santiago aquí. Y aquí, hermanos, aunque ya tenemos claro dónde apunta la crítica del autor,
a la insensatez de no considerar la voluntad de Dios, sabiendo que la vida es una vida breve y que no sabemos el día de mañana. Pero podemos ir un poco más allá. ¿Realmente nosotros, usted, considera la vida como una vida breve? ¿Consideras la vida como aquella niebla que está hablando Santiago, que se desvanecerá algún día y que precisamente no sabremos cuándo pasará? Y si estamos considerando esto, ¿por qué entonces vives como que tú gobernaras tu vida? ¿Por qué yo vivo como si yo fuera el que gobernara mi vida? ¿Acaso estas palabras no llegan a nuestro corazón o no estamos entendiendo? ¿O solamente queremos ignorar esta parte y seguir viviendo autónomamente e independientemente alejados de Dios? Lo peor, hermanos, lo peor o el problema no solo es que la vida es una vida breve, sino que la vivimos muchas veces a nuestra manera, lejos de Dios y de su voluntad. Hermanos, esta vida que vivimos tiene un solo propósito y un solo fin, y es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si ese no es el camino que tú has planeado para tu vida, si ese no es el camino en que tú estás caminando, tengo que decir que te has desviado y te has alejado del verdadero fin. Y nos hemos alejado del verdadero fin si ese principio de glorificar a Dios y disfrutar de Él como propósito de nuestra vida lo hemos descuidado. Ahora dice, el que en lugar de eso debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando decimos si el Señor quiere, claramente muestra la sumisión a la voluntad de Dios. El responder a la voluntad de Dios no es sino una prueba viva de la fe verdadera en el Señor. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida que ha sido transformada. Cuando decimos si el Señor quiere, lleva implícito el hecho de que no sabemos lo que el Señor quiere o no quiere para nuestra vida. Y por lo tanto solamente nos lleva a depender de Él. Porque podemos planear, podemos planificar, podemos decir mañana iré a tal parte o haré esta cosa. Pero no sabemos si eso va a ser así o no. Por eso decimos si el Señor quiere, iremos. Si es la voluntad del Señor, lo haré. Ahora también hay que mencionar, hermanos, que por años esta frase, si Dios quiere, se ha alojado en la boca de conversos, como también de aquellos que creen en Dios. Y creen en Dios lo puse entre comillas, haciendo de esta frase una muletilla que indicaría sometimiento a Dios. Pero decirle de labios hacia afuera, hermanos, no implica que en verdad que aquel que lo está diciendo se está sometiendo a la voluntad y a los deseos de Dios. No obstante, hermanos, más allá de siempre decir, si Dios quiere, como que fuera una muletilla dentro de nuestras vidas, aunque eso está bien considerarlo, pero siempre y cuando, con esto, cuando esté diciendo con esto, verdaderamente que estoy sometiendo mi vida a la voluntad del Señor. Cuando en verdad en mis oraciones pueda decirle, Señor, toma el control absoluto de mi vida y que se haga tu voluntad y no la mía. Glorioso el Señor. Y nuestro mayor referente es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Sin duda, hermano, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto, fundamental de una relación con Dios.
una relación en obediencia a la voluntad de nuestro Señor. Pero muchos, hermanos, aunque saben y entienden que este es el punto en el cual nosotros deberíamos movernos, en considerar la voluntad de Dios en toda nuestra vida, en todos nuestros planes, muchos se jactan en sus soberbias. Y toda jactancia es mala. Quizás, hermanos, algunos comerciantes habían hecho su viaje, se habían arriesgado y habían obtenido una buena ganancia. Y como siempre sucede, el éxito llama al éxito. Y junto con esta prosperidad de estos que habían planeado ir, al irles tan bien y quizás haber concretado sus planes y sus planificaciones, ellos se sienten orgullosos y autosuficientes. Pero el que se jacta, como lo dice este versículo 16, el que se jacta en no considerar a Dios en sus planes, no es más que un soberbio. Y ya el Señor nos ha dicho en esta misma carta, por Santiago, que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. La negligencia, hermanos, de no considerar a Dios en nuestras decisiones es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Esto se le conoce como el pecado de omisión. Hay muchas demandas que el Señor nos hace. Y que nosotros sabiendo hacerlas, muchas veces no las hacemos y no las consideramos. Y cuando no lo hacemos, hermanos, estamos pecando delante del Señor. Un caso y una ilustración muy particular es la historia de Jonás, que nos representa un caso o un ejemplo típico, hermanos, de alguien que conoció la voluntad de Dios, pero que se negó a hacerla. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara, pero Jonás, aún cuando conocía la voluntad, él se negó a hacerla, pecó, y el Señor también lo castigó. Hoy día, hermanos, tenemos un pleno razonamiento de la soberanía de Dios. Conocemos, hemos leído, de hecho sabemos que Dios reina hoy y que está en su trono gobernando soberanamente en el mundo. Y nosotros figurando como plenamente sometiéndonos a la voluntad del Señor. Pero lo cierto, hermanos, es que aunque tenemos este conocimiento certero del reinado de Cristo en su trono, en la práctica vivimos como si el que estuviera sentado en ese trono no fuera Dios, sino nosotros mismos. ¿Por qué? Porque gobernamos soberanamente cada espacio de nuestra vida, muchas veces sin considerar a Dios, tomando decisiones apresuradas que más adelante traerán sus justas consecuencias. Buscamos trabajos, cambios de ciudad, universidades, planes por aquí y por allá, desarrollarme en este y en tantas áreas. Que por lo cierto, como lo decía al principio, eso no tiene nada de malo. Si consideramos a Dios, eso no tiene nada de malo. Pero si no lo hacemos, si no consideramos a Dios en todos nuestros planes, tenemos un gran problema. Y es que no estamos creyendo dueños de nuestra vida. Creemos que estamos nosotros trazando nuestra propia historia. Pero debo decir hoy, hermanos, que no hay un centímetro de tu vida, no hay un centímetro en mi vida que pueda vivir independiente y lejos de la voluntad del Señor. No dejemos que el secularismo que hoy se vive en el mundo, en la cultura, permee nuestras vidas, permee nuestras iglesias. Ya es suficiente que el mundo viva sin Dios. Ya es suficiente que el mundo viva sin considerar a Dios en sus decisiones. Hermanos,
seamos sabios, hermanos, seamos sabios y no dejemos que estas corrientes mundanas permeen nuestras iglesias, nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. Dependamos del Señor y cualquier plan que tengamos en nuestra vida, considerémosle al Señor como nuestra primera fuente, siempre considerando su voluntad, su palabra en nuestras vidas. El Señor les bendiga, hermanos.